Fui criada en un mundo dominado por el poder y la riqueza. El nombre de mi familia, Kingsley, era sinónimo de éxito, abriendo puertas en los negocios, las finanzas y la alta sociedad. Si alguna vez has sintonizado un canal de noticias financieras o has estado atento al mercado de valores, es probable que te hayas encontrado con nuestro nombre. Sin embargo, para mí, se sentía más como un peso que como un regalo. Mi padre era el CEO de una empresa Fortune 500, mientras que mi madre prosperaba asistiendo a eventos sociales de élite. Nunca encajé del todo en ese estilo de vida. La gente asumía que mi vida era fácil, pero siempre me mantuve con los pies en la tierra. Creía en ganar lo que tenía, incluso si eso significaba abrazar una existencia más simple. Descubrí un sentido de propósito en el trabajo de caridad. Ayudar a los demás me anclaba de una manera que ningún auto de lujo o jet privado podría lograr. Mis padres no lo entendían. Lo desestimaban como una fase, solo un pasatiempo para su amada hija. Pero era mucho más que eso. Una noche, después de mucha persuasión por parte de mi mejor amiga Amy, accedí a salir. Necesitas disfrutar la vida, Laura. No todo gira en torno al trabajo y la caridad, insistió, su emoción palpable. Finalmente, cedí. Ella me llevó a un bar de mala muerte en el centro. Un marcado contraste con los restaurantes y galas elegantes a los que mi familia solía asistir. El bar no era nada especial, iluminación tenue, cerveza barata y una multitud más interesada en escapar de sus problemas que en mostrar su estatus. Amy hablaba emocionada sobre un chico que había conocido en línea, convencida de que sería perfecto para mí. Es tu tipo, Laura. Confía en mí, dijo con una sonrisa, como si me conociera mejor de lo que me conocía yo misma. Fue entonces cuando Eric entró. No era el chico de Amy, pero en el momento en que entró, sentí un cambio en la atmósfera. Él emanaba una confianza relajada, sin intentar impresionar a nadie. Vestido con una camiseta simple y jeans, su sonrisa tenía una calidez que te hacía sentir que lo conocías de toda la vida. Iniciamos una conversación, y fluyó sin esfuerzo, sorprendentemente bien. Parecía desinteresado en lo que mi apellido podría ofrecer, o al menos eso creía. Eric trabajaba como gerente en una pequeña empresa de tecnología, no la carrera glamorosa que mis padres aprobarían, pero hablaba de su trabajo con genuino entusiasmo. Puede que no sea la empresa más grande, pero realmente amo lo que hago, dijo, con los ojos brillando. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí atraída por alguien por razones no relacionadas con la riqueza o el estatus. A medida que avanzaba la noche, nuestra conversación continuó. No se trataba de transacciones comerciales o acciones. Se trataba de la vida, simple, honesta y auténtica. Antes de que pasara mucho tiempo, Eric me preguntó si quería cenar con él algún día. Solo nosotros dos. Dudé momentáneamente, preguntándome si me estaba apresurando en algo, pero finalmente acepté. Había algo refrescante en él, algo que me hacía sentir esperanzada de que esto podría ser diferente. La semana siguiente, nos encontramos para cenar, y se sintió natural, como si nos conociéramos desde mucho antes. No le preocupaba cenar en un lugar exclusivo o nombrar a personas influyentes. Manteníamos las cosas simples, hamburguesas en un diner local, seguidas de un paseo por el parque. No parecía molesto por mi trasfondo acomodado, lo cual fue un alivio. Ya me había cansado de que la gente actuara diferente una vez que se enteraba de quién era mi padre. Nuestra relación avanzó rápidamente. Antes de que nos diéramos cuenta, pasábamos más tiempo juntos en mi apartamento, viendo películas, pidiendo comida para llevar y discutiendo todo lo imaginable. Se sentía acogedor, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que me apreciaba por lo que era, no por lo que podía ofrecer. Sin embargo, una duda persistente permanecía en mi mente. ¿Era esto demasiado bueno para ser verdad? Una noche, después de terminar una pizza particularmente mala, Eric me miró seriamente. Laura, ¿cómo te sentirías si hiciéramos esto permanente? Su pregunta me sorprendió. Solo habíamos estado saliendo unos meses, y aquí estaba él, hablando de un futuro juntos. Me reí incómodamente. ¿Te refieres a compartir una cuenta de Netflix? Bromeé, tratando de mantenerlo ligero. Él sonrió, pero había un significado más profundo en sus ojos. No, me refiero a cómo te sientes sobre nosotros. Ya sabes, haciéndolo oficial, matrimonio, lo dijo casualmente, como si fuera el siguiente paso lógico, pero el peso de sus palabras me impactó. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para contemplar y procesar lo que estaba proponiendo. Mis padres siempre habían anticipado que me casaría con alguien de nuestro círculo social, alguien acomodado, poderoso y pulido, pero Eric no era nada de eso, era genuino, y por eso me enamoré de él. Después de unos días de reflexión, acepté la propuesta de Eric, aunque no fue un gran gesto, se sintió correcto. Decidimos mantener nuestra boda íntima,
solo amigos y familiares cercanos. Los padres de Eric, Kelly y Jason, estaban encantados, dándome la bienvenida con calidez en su humilde hogar. No tenían la riqueza ni la opulencia a las que estaba acostumbrada, pero su amabilidad genuina lo compensaba. Al menos esa fue mi impresión al principio. En contraste, mis padres eran más escépticos. No conocían bien a Eric y desaprobaban que no fuera parte de nuestro círculo adinerado, pero su amor por mí les llevó a dar su bendición, aunque sentí su incomodidad. Mientras tú seas feliz, querida, dijo mi mamá, con una sonrisa tensa. Mi papá, siempre el hombre de negocios, fue más directo. Solo ten cuidado, Laura. No todos ven el mundo a través del mismo lente que nosotros. Tuvimos una pequeña ceremonia, nada extravagante, justo como lo imaginamos. Se sintió perfecto. O al menos así parecía. La vida con Eric comenzó sin esfuerzo. Vivíamos en mi departamento y se sentía como un sueño, pero pronto comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Todo empezó con sutiles insinuaciones de los padres de Eric durante sus visitas. Oh, Laura, esta cafetera es increíble, decía Kelly, con la mirada detenida un momento demasiado largo. O Jason comentaba sobre la comodidad de nuestro sofá, mencionando cómo el suyo viejo le estaba causando dolor de espalda. Al principio, lo ignoré, queriendo ser una buena nuera, así que lo sorprendí con regalos, primero una cafetera, luego un sofá nuevo. Su gratitud parecía genuina al principio. Oh, Laura, esto es demasiado generoso, no tenías que hacer esto, decía Kelly, pero podía ver que estaba encantada con los nuevos artículos. Jason también parecía genuinamente contento con el sofá. Se sentía gratificante hacerlos felices, pero a medida que pasaba el tiempo, sus peticiones se volvían más frecuentes y menos sutiles. ¿Has visto la nueva televisión en casa de tus padres? La imagen es cristalina, comentó Jason durante una visita. Kelly agregó, sería bueno tener una así. Comencé a sentirme incómoda. ¿Se esperaba que siguiera comprándoles regalos? Lo mencioné a Eric una noche mientras estábamos acostados. ¿Tus padres esperan que sigamos dándoles cosas? Pregunté, tratando de sonar despreocupada. No están acostumbrados a las cosas bonitas, respondió Eric encogiéndose de hombros. No es gran cosa. No están pidiendo mucho, pero así se sentía. Cada visita traía otro comentario, otra insinuación. Quería mantener la armonía, pero la tensión era palpable. Entonces sucedió lo inimaginable. La empresa de mi padre sufrió una grave crisis. Lo que había sido un próspero imperio financiero se desmoronó casi de la noche a la mañana. De repente, la vida cómoda que había conocido se desvaneció. La riqueza de mi familia se evaporó, llevándose consigo la seguridad en la que siempre había confiado. Tuve que explicarle a Eric y a sus padres que nuestras circunstancias estaban a punto de cambiar. Una noche después de la cena, los reuní. Necesito hablar con ustedes sobre algo. Comencé, con el corazón latiendo con fuerza. La empresa de mi papá está en problemas. Vamos a tener que apretarnos el cinturón por un tiempo. La reacción de Eric fue inmediata e inesperada. ¿Qué quieres decir con apretarnos el cinturón? ¿Estás diciendo que no podemos vivir como solíamos hacerlo por la empresa de tu papá? Este es su problema, no el nuestro. Sus palabras dolieron, y sentí un nudo en la garganta. Lo siento, Eric, pero esta es nuestra nueva realidad. Tenemos que adaptarnos. Sus padres no fueron más comprensivos. Esta es una situación bastante difícil en la que nos has puesto, dijo Jason, decepción matizando su tono. Kelly me miró como si hubiera fracasado personalmente ante ellos. La calidez que una vez me mostraron desapareció, reemplazada por un resentimiento palpable. Mudarse con ellos, incluso por un corto tiempo, se sentía como entrar en una trampa. Su hogar anteriormente modesto ahora se sentía como una prisión, y yo era una visitante no bienvenida. Cada día traía nuevos comentarios de Kelly o Jason sobre nuestra situación crítica. Estamos recortando en todo debido a esto, dijo Kelly mientras servía otra comida insípida. La voz de Jason goteaba juicio cada vez que me recordaba, asegúrate de apagar las luces. No estamos operando una organización benéfica aquí. Pero la parte más dura fue Eric. Ya no era el hombre del que me había enamorado. Su frustración se transformó en enojo, y nuestras conversaciones anteriormente fáciles se convirtieron en tensas discusiones. ¿No puedes hacer algo? Habla con tu papá. Es como si no te importara que estemos viviendo así, gritó una noche. La lucha constante me desgastaba. Cada día se sentía como una batalla, y las palabras de Eric cortaban más profundamente con cada enfrentamiento. Pensé que casarme contigo significaba seguridad, no esta lucha, decía, amargura en su voz. El amor que una vez compartimos se sentía como un recuerdo desvanecido, eclipsado por la decepción y el resentimiento. Todo llegó a un punto crítico durante la cena de cumpleaños de Kelly. Estábamos en un restaurante elegante,
un lujo raro dada nuestra situación financiera, y estaba haciendo mi mejor esfuerzo para mantener la paz. Entonces Eric, con una sonrisa burlona en su rostro, dijo: pidamos el filete y la langosta. Laura puede pedir la sopa del día. Tenemos que ahorrar donde podamos, ¿verdad? La risa estalló alrededor de la mesa, pero sentí que mi rostro ardía de enojo. ¿En serio? ¿Sopa? ¿Es alguna clase de broma para ti? Le respondí. La sonrisa burlona de Eric se amplió. Vamos, Laura, es solo un poco de diversión. Llegué a mi punto de quiebre. ¿Diversión? ¿Crees que es divertido burlarte de mí cuando las cosas están difíciles? Mi voz temblaba de rabia. No puedo creer que cayera en este juego. El restaurante cayó en un silencio, todas las miradas sobre nosotros, pero no me importó. Me levanté, mi silla raspando el suelo al empujarla hacia atrás. Guarden su filete y langosta, he terminado. Eric extendió la mano, tratando de calmarme. Laura, no hagas una escena. ¿Una escena? ¿Crees que me importa hacer una escena después de cómo me has tratado? Acepté la propuesta de Eric, aunque no fue un gesto grandioso, se sintió correcto. Decidimos mantener nuestra boda íntima, solo amigos cercanos y familia. Los padres de Eric, Kelly y Jason, estaban encantados, dándome la bienvenida cálidamente a su humilde hogar. No tenían la riqueza ni la opulencia a las que estaba acostumbrada, pero su amabilidad genuina lo compensaba. Al menos, esa fue mi impresión al principio. En contraste, mis padres eran más escépticos. No conocían bien a Eric y desaprobaban que no formara parte de nuestro círculo acomodado. Sin embargo, su amor por mí los llevó a dar su bendición, aunque sentí su incomodidad. Mientras seas feliz, querida, dijo mi mamá, con una sonrisa forzada. Mi papá, siempre el hombre de negocios, fue más directo. Solo ten cuidado, Laura. No todos ven el mundo a través del mismo lente que nosotros. Tuvimos una pequeña ceremonia, nada extravagante, justo como lo imaginamos. Se sintió perfecto, o al menos así parecía. La vida con Eric comenzó sin esfuerzo. Vivíamos en mi departamento y se sentía como un sueño, pero pronto, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Comenzó con insinuaciones menores por parte de los padres de Eric durante sus visitas. Oh, Laura, esta cafetera es increíble, decía Kelly, su mirada durando un momento demasiado largo. O Jason comentaba sobre la comodidad de nuestro sofá, mencionando cómo su antiguo sofá le causaba dolor de espalda. Al principio, lo ignoré, queriendo ser una buena nuera, así que lo sorprendí con regalos, primero una cafetera, luego un sofá nuevo. Su gratitud parecía genuina al principio. Oh, Laura, esto es demasiado generoso, no tenías que hacerlo, dijo Kelly, pero podía ver que estaba emocionada con los nuevos artículos. Jason también parecía genuinamente contento con el sofá. Se sentía gratificante hacerlos felices, pero a medida que pasaba el tiempo, sus solicitudes se volvieron más frecuentes y menos sutiles. ¿Has visto la nueva tele en casa de tus padres? La imagen es nítida, comentó Jason durante una visita. Kelly añadió, sería bueno tener una así. Empecé a sentirme incómoda. ¿Se suponía que debía seguir comprándoles regalos? Le mencioné a Eric una noche mientras yacíamos en la cama. ¿Tus padres esperan que sigamos dándoles cosas? Pregunté, tratando de sonar despreocupada. Simplemente no están acostumbrados a las cosas bonitas, respondió Eric con un encogimiento de hombros. No es gran cosa, no piden mucho, pero sentía que si lo hacían. Cada visita traía otro comentario, otra insinuación. Quería mantener la armonía, pero la tensión era palpable. Entonces sucedió lo inimaginable. La empresa de mi padre sufrió una fuerte caída. Lo que una vez fue un próspero imperio financiero se desmoronó casi de la noche a la mañana. De repente, la vida cómoda que conocía se desvaneció. La riqueza de mi familia se evaporó, llevándose consigo la seguridad en la que siempre había confiado. Tuve que explicarles a Eric y a sus padres que nuestras circunstancias estaban a punto de cambiar. Una noche, después de la cena, los reuní. Necesito hablar con ustedes sobre algo. Comencé, con el corazón acelerado. La empresa de mi papá está en problemas. Vamos a tener que apretarnos el cinturón por un tiempo. La reacción de Eric fue inmediata e inesperada. ¿Qué quieres decir con apretarnos el cinturón? ¿Estás diciendo que no podemos vivir como solíamos porque la empresa de tu papá está en problemas? Ese es su problema, no el nuestro. Sus palabras dolieron, y sentí un nudo en la garganta. Lo siento, Eric, pero esta es nuestra nueva realidad. Tenemos que adaptarnos. Sus padres no fueron más comprensivos. Esto es todo un predicamento en el que nos has puesto, dijo Jason, con decepción en su tono. Kelly me miró como si yo los hubiera fallado personalmente. El calor que antes me mostraban desapareció, reemplazado por un resentimiento palpable. Mudarse con ellos, incluso por un tiempo corto,
Se sintió como entrar en una trampa. Su hogar anteriormente modesto ahora se sentía como una prisión. Y yo era una visitante no bienvenida. Cada día traía nuevos comentarios de Kelly o Jason sobre nuestra situación desesperada. Estamos reduciendo gastos en todo debido a esto, dijo Kelly mientras servía otra comida insípida. La voz de Jason goteaba juicio cada vez que me recordaba. Asegúrate de apagar las luces. Aquí no estamos corriendo una caridad. Pero la parte más difícil fue Eric. Ya no era el hombre del que me había enamorado. Su frustración se convirtió en ira, y nuestras conversaciones antes fáciles se transformaron en discusiones tensas. ¿No puedes hacer algo? Habla con tu papá. Es como si no te importara que estemos viviendo así, me gritó una noche. La constante pelea me desgastaba. Cada día se sentía como una batalla, y las palabras de Eric dolían más con cada choque. Pensé que casarme contigo significaba seguridad, no esta lucha, decía, con amargura en su voz. El amor que una vez compartimos parecía un recuerdo desvanecido, eclipsado por la decepción y el resentimiento. Todo llegó a un punto crítico durante la cena de cumpleaños de Kelly. Estábamos en un restaurante elegante, un lujo raro dado nuestra situación financiera, y yo hacía todo lo posible por mantener la paz. Entonces Eric, con una sonrisa en el rostro, dijo, pidamos el filete y la langosta. Laura puede tener la sopa del día. Tenemos que ahorrar donde podamos, ¿verdad? Las risas estallaron alrededor de la mesa, pero sentí que mi rostro ardía de ira. ¿En serio? ¿Sopa? ¿Es esto una broma para ti? Le respondí. La sonrisa de Eric se amplió. Vamos, Laura, es solo un poco de diversión. Alcancé mi punto de quiebre. ¿Diversión? ¿Crees que es divertido burlarte de mí cuando las cosas son difíciles? Mi voz temblaba de rabia. No puedo creer que cayera en este juego. El restaurante se quedó en silencio, todas las miradas sobre nosotros, pero no me importó. Me levanté, mi silla raspando el suelo mientras la empujaba hacia atrás. Quédate con tu filete y langosta, he terminado. Eric extendió la mano, tratando de calmarme. Laura, no hagas una escena. ¿Una escena? ¿Crees que me importa hacer una escena después de cómo me has tratado? Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente sorprendido. Recientemente adquirí un condominio en un rascacielos justo enfrente de la estación de tren. Hablando de temas inesperados. ¿Por qué lo sacó de la nada? Lo compró y realmente es notable. La vista desde el condominio es impresionante y las habitaciones están impecables. Sin embargo, me siento un poco confundida. Es un gran shock enterarme de que secretamente adquirió este condominio de lujo mientras yo estaba visitando a mis padres. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo pudo permitirse una compra tan lujosa? En medio de mi sorpresa, mencionó casualmente que el pago inicial provino de la venta de nuestra antigua casa. Continuó diciendo que se mudaría con sus padres, dejándome sin lugar donde quedarme. Decidió vivir con ellos sin consultarme y me dijo abruptamente que me fuera. Estaba tan aturdida que ni siquiera pude responder. Soy Carol, una ama de casa de 31 años que actualmente está embarazada de 8 meses. Cada día, me emociona más conocer a mi bebé, mi esposo, Terry. Tiene 33 años y trabaja en una empresa reconocida. Hemos estado casados durante 4 años y, después de enfrentar algunos desafíos con la concepción, estaba encantada de finalmente estar esperando. Sin embargo, no puedo quitarme los nervios de experimentar el parto por primera vez. Para encontrar un poco de calma en medio de este periodo estresante, a menudo paso tiempo en casa de mis suegros. Durante una de estas visitas, la cuñada de Terry, Madison, me preguntó, Carol, estás a punto de convertirte en mamá, ¿verdad? ¿Cómo crees que será? Honestamente, todavía no me lo creo. Madison, que está casada con el hermano de Terry, es una de las principales razones por las que disfruto visitar a mis suegros. Aunque no tengo mucha interacción con mi cuñado, he formado un vínculo cercano con Madison. Ella también es ama de casa y vive con mis suegros, lo cual ha sido particularmente importante ya que la movilidad de mi suegra ha disminuido en los últimos 2 años. La familia no quería dejarla sola, así que Madison, al estar casada con el hijo mayor, asumió la responsabilidad de cuidarla durante el día. Aunque mi suegra usa principalmente un bastón, se las arregla bastante bien sola. Madison, que tiene experiencia en el cuidado, se ofreció a ayudar cuando se enteró de los problemas de movilidad de mi suegra. Me impresionó mucho cómo Madison manejó todo con tanta determinación. Madison y mi cuñado tienen una hija de 4 años, y su experiencia como madre ha sido una fuente de consuelo para mí, aliviando mis ansiedades sobre el embarazo y el parto. A medida que las semanas volaban, la llegada de mi bebé se volvió inminente. Con solo un mes hasta mi fecha de parto, decidí que era momento de ir a casa de mis padres para prepararme para el nacimiento. A pesar del peso de mi pancita,
Disfruté comprando suministros para el bebé e imaginando nuestro futuro juntos. Pasar un tiempo prolongado en casa de mis padres fue un cambio refrescante después de tanto tiempo. Sin embargo, 3 días después de mi fecha de parto, comencé a sentir contracciones. Intenté comunicarme con mi esposo, pero no pude localizarlo. No contestaba llamadas ni mensajes. Al principio, me preocupé de que pudiera estar ocupado en el trabajo o enfrentando algún problema, pero a medida que el dolor de parto se intensificaba, no tuve tiempo para pensar en su paradero. Todo lo que ocupaba mi mente era el inminente nacimiento de nuestro hijo. Finalmente, di a luz a una hermosa niña. Sostenerla por primera vez me llenó de una alegría que eclipsó todo lo demás. Mi esposo, quien había prometido estar ahí, se perdió el nacimiento. Después del agotador parto, no tenía fuerzas para confrontarlo de inmediato. Así que le envié un mensaje de texto para informarle sobre la llegada de nuestra hija y luego me quedé dormida. Cuando desperté, escuché a alguien llamando mi nombre. ¿Sigues dormida? Oye, Terry, ¿ya es de mañana? Mi esposo me saludó alegremente cuando abrí los ojos para verlo a él y a sus padres allí, a pesar de mi solicitud anterior de privacidad después del parto. Y allí estaban. ¿Por qué no viniste ayer?, le pregunté, mi irritación evidente. No respondió directamente a mi pregunta, lo cual fue frustrante. No se pudo evitar, respondió de manera despreocupada, como si su ausencia y la repentina aparición de sus padres fueran asuntos triviales. Las circunstancias estaban lejos de ser ideales, dejándome dividida entre la alegría por la llegada de mi hija y la decepción en las decisiones de mi esposo cuando más lo necesitaba. Terry eligió ir a comer sushi con sus padres, citando eso como un compromiso previo. Incluso después de su comida, no vino al hospital porque había estado bebiendo y pensó que sería más una carga que una ayuda en su estado. Fue desalentador darme cuenta de que él estaba divirtiéndose mientras yo estaba en trabajo de parto. Cuando finalmente me visitó, sin ser consciente de mi molestia, preguntó casualmente, ¿dónde está nuestra bebé? Le dije que estaba en la sala de recién nacidos, una niña sana. Al escuchar esto, mi suegra frunció el ceño y murmuró, ¿qué niña? Una esposa tan inútil, dejándome en shock con sus palabras tan duras. Mi suegro también expresó su decepción, llamándonos patéticas tanto a Madison como a mí. Fue doloroso recibir críticas en lugar de gratitud por soportar el parto. Incluso Terry no estaba contento. Oh, maldita sea. Sabía que era una niña pero esperaba un poco por un niño, dijo, repitiendo los sentimientos de sus padres sobre querer un nieto, especialmente ya que su primer nieto también era una niña. Su decepción era palpable. Sin embargo, para mí, el género de nuestro hijo no importaba. Ella era preciosa sin importar que, en medio de este caos, Terry se alineó con sus padres, profundizando mi desilusión. Aunque estaba hirviendo de rabia, el desgaste emocional y físico de dar a luz me dejó demasiado agotada para confrontarlos más. Afortunadamente, una enfermera que escuchó nuestro intercambio intervino y les pidió que se fueran, otorgándome un poco de tranquilidad tan necesaria. Desde ese incidente, Terry no ha venido a visitarnos al hospital. El día que nos dieron de alta, llamé a mis padres para que nos recogieran y nos llevaran a su casa. No quería regresar a un ambiente lleno de tensión y empecé a reflexionar sobre cuánto había cambiado Terry. Solía ser tan atento cuando nos casamos. Sospechaba que su cambio de actitud se debía a un error grave que cometió en el trabajo hace 2 años, lo que resultó en una pérdida financiera significativa para su empresa, aunque sus compañeros de trabajo lograron amortiguar el golpe y protegerlo de las repercusiones inmediatas. El incidente alteró drásticamente el rumbo de su carrera. Por más que lo intentó, no pudo recuperar su antigua posición. Este contratiempo probablemente contribuyó a su distancia emocional y frialdad reciente. Incluso en casa, para empeorar las cosas, uno de sus antiguos subordinados había ascendido en la empresa y ahora estaba por encima de él, un colega que antes había sido menos competente. Este cambio en la jerarquía podría estar afectando su actitud en casa, haciéndolo más distante y menos comprensivo de lo que solía ser. Mientras reflexionaba sobre sus errores pasados en el trabajo, me di cuenta de que Terry estaba pasando por un momento difícil. El estrés parecía amplificar su irritabilidad por asuntos triviales. A pesar de mi creciente insatisfacción con su comportamiento, mantenía la esperanza de que la llegada de nuestro hijo pudiera inspirar un cambio en él. Sin embargo, parecía que no había hecho ningún esfuerzo por mejorar, dejándome cada vez más ansiosa por el futuro de nuestra familia. En medio de mis preocupaciones, Terry me llamó inesperadamente. Hola, ¿cuándo regresas? Ya ha pasado casi un mes desde que estuviste en casa de tus padres desde que llegó el bebé. No estaba lista para regresar, pero respondí, estaré en casa pronto. Es hora de comenzar de nuevo y organizar todo para nuestra hija.
Mencioné que tenía muchas cosas del bebé que traer de vuelta y le pregunté si podía ayudarme con el transporte. Su respuesta me dejó incrédula. No necesitas traer todo eso de vuelta. En realidad, tengo algo más que discutir contigo. Probablemente debería haberte dicho esto por teléfono en lugar de pedirte que regresaras. Confundida, lo insté a que se explicara. Y soltó una bomba. Compré un condominio en un edificio alto justo enfrente de la estación de tren. Me quedé boquiabierta. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué mencionas esto de repente? Continuó describiendo la increíble vista del condominio y lo impecable que estaba. Luché por seguirle el ritmo mientras revelaba que se había mudado de nuestro apartamento a este condominio de lujo mientras yo estaba fuera. ¿Dónde encontraste el dinero para esto? No deberías poder asegurar un préstamo con tu salario. Mientras entraba en pánico, él respondió con despreocupación: hice un pago inicial con la venta de nuestra casa. Estaba en shock, apenas asimilando la información mientras compartía esos detalles, lo que aumentaba mi confusión. ¿Qué quieres decir con que vendiste nuestra casa? ¿Dónde están ahora tus padres? Su emoción era palpable mientras respondía rápidamente: mamá y papá están viviendo conmigo en el condominio ahora. Voy a quedarme con ellos en este lugar maravilloso, así que no necesito una carga como tú cerca. Estaba atónita por su declaración de que había elegido vivir con sus padres sin consultarme y ahora efectivamente me estaba echando. Sin palabras, solo podía escuchar mientras él comenzaba a referirse a sus padres de una manera casi infantil, anunciando su nuevo arreglo de vida en el condominio. Para empeorar las cosas, me insultó, diciendo: eres arrogante por ser solo ama de casa, no vales nada sin mis ingresos. Además, has sido una floja últimamente. Sus palabras me impactaron profundamente, revelando una dureza y desprecio que me hicieron cuestionar no solo su afecto hacia mí, sino también el futuro de nuestra relación. Sus repentinos y drásticos cambios de comportamiento, junto con las decisiones tomadas sobre nuestras vidas sin mi aporte, eran no solo sorprendentes sino también dolorosamente hirientes. Durante mi embarazo, mientras luchaba contra una severa náusea matutina y me preparaba para la llegada de nuestro hijo, mi esposo no mostró ninguna empatía. Después de que nació nuestro bebé, él comentó fríamente que era inútil porque el bebé no era un niño. Incluso mencionó que sus padres creían que sería mejor para él encontrar a una mujer más joven capaz de darle un hijo en lugar de quedarse conmigo. Además, me dijo que sus padres ya no querían vivir con mi hermano y su esposa, insinuando una considerable tensión familiar. Afirmó que había colocado mis pertenencias en una unidad de almacenamiento y me ordenó que las recogiera pronto. La conversación se volvió aún más fría cuando dijo sin rodeos que me había enviado papeles de divorcio y esperaba que los presentara de inmediato. Luego, sin esperar ninguna respuesta, colgó. Me quedé incrédula, luchando por comprender cómo había terminado casada con una persona tan cruel. Aunque lamentaba mis decisiones, sabía que tenía que recomponerme por el bien de nuestra hija. Después de tomarme un tiempo para reflexionar, decidí cortar lazos con él y empezar de nuevo. Me comprometí a no dejar que él controlara mi vida más. ¿Divorcio? Que venga, pensé, decidida a demostrarle que lamentaría esta decisión más de lo que yo lo haría. Cuando le expliqué la situación a mis padres, se enojaron y apoyaron inmediatamente mi decisión de tomar acciones legales. Tan pronto como recibí los papeles de divorcio, los firmé y los presenté. 2 semanas después, mi esposo apareció inesperadamente en la casa de mis padres, furioso por un retiro significativo de su cuenta bancaria. Golpeó su estado de cuenta sobre la mesa y exigió una explicación. Manteniéndome calmada, respondí: ¿no has oído hablar de la división de bienes? De eso se trata. La cuenta bancaria está a mi nombre, y no te daré un centavo. Sorprendido por mi asertividad, replicó: no podrías haber ganado tanto. Recuerda, tu salario disminuyó por tu error en el trabajo. ¿Y crees que puedes reclamar este dinero? Me mantuve firme. He estado trabajando desde casa y he logrado igualar tu salario. Ahora es momento de dividir nuestros bienes, especialmente porque tú fuiste quien inició el divorcio. Su reacción fue de sorpresa. No puedes estar hablando en serio, exclamó incrédulo. Fue entonces cuando mi padre, que había estado callado hasta ahora, intervino. Si quieres impugnar esto, podemos llevarlo a la corte. ¿Cómo te atreves a tratar a mi hija de esta manera? La situación había escalado más allá de problemas personales. Se había convertido en un asunto de derechos legales y financieros. Estaba preparada para luchar por lo que me pertenecía y asegurar un futuro estable para mi hija y para mí. Lamenté que mi hija tuviera que ser testigo de este tumulto a causa de Terry. Un día, cuando intentó confrontarnos de nuevo, mi padre, que es policía, le lanzó una mirada severa que lo hizo retroceder rápidamente de nuestro hogar. Ese fue el momento en que finalmente corté todos los lazos con Terry de una vez por todas.
y también finalizamos la división de bienes. Desde entonces, he estado viviendo con mis padres y concentrándome en criar a mi hija. La paternidad se ha vuelto más familiar para mí, y la personalidad encantadora de mi hija llena mis días de alegría. La vida ha sido gratificante, impregnada de la felicidad que solo un niño puede traer. Unos meses después de comenzar este nuevo capítulo, empecé a recibir llamadas incesantes de un número desconocido. Al principio, las ignoré, suponiendo que eran relacionadas con el trabajo, pero el llamador persistió. Finalmente, respondí, solo para descubrir que era Terry. Hola, Carol, dijo vacilante. ¿Qué quieres? ¿Cómo has estado? No estaba interesada en pleasanterías. ¿Podrías regresar? Estoy luchando para pagar mi hipoteca del condominio y podría ser desalojado pronto, admitió. Oh, así que estás en un lío financiero, respondí, sin ningún tipo de simpatía. Sí, he agotado todos mis ahorros. Papá se lastimó la espalda y tuvo que dejar de trabajar, y mamá ha estado gastando en exceso, presumiendo nuestra vida en el condominio a sus amigas, explicó, su tono goteando desesperación. No me sorprendió. Terry nunca había sido bueno con el dinero y, sin el ingreso de su padre y con los gastos excesivos de su madre, era evidente que no podía mantener el condominio por su cuenta. Mi cuenta bancaria está vacía y me han dicho que tengo que irme si no pago la próxima semana. Por favor, vuelve, Carol, una vez nos amamos, imploró. Después de una corta risa, respondí con frialdad, sáltate el drama, solo quieres usarme cuando te conviene, esperas que regrese, no solo por amor, sino para contribuir con mi salario y manejar todas las tareas del hogar, ¿cierto? Hubo un silencio, y no olvidemos cuando me llamaste parásito. ¿No sería ahora solo una carga? Él intentó retroceder, solo elegí las palabras equivocadas en ese momento. Yo seguí, ¿y qué hay de Madison y tu hermano? ¿Todavía viven con tus padres? Suspiró, se han mudado y están viviendo de manera independiente ahora. Tuvieron una gran pelea con nuestros padres. Mi hermano quería que papá fuera más prudente, pero eso solo empeoró la situación. El predicamento de Terry parecía sombrío, pero era resultado de sus propias decisiones, una complicada mezcla de mala gestión financiera y problemas familiares. Claramente, estaba buscando una salida fácil tratando de atraerme de nuevo a su vida. Sin embargo, yo había seguido adelante, enfocándome en un futuro más saludable para mí y mi hija, libre del caos y la manipulación de mi pasado con Terry. Luego, mi cuñado, generalmente tan calmado, finalmente llegó a su límite. Escuché que salió furioso después de decirle a sus padres que cortaría la relación con ellos si continuaban faltándole al respeto a su esposa, Madison. Es reconfortante verlo defenderla, parece una buena persona. En cuanto a Terry, su súplica para que regresara fue recibida con incredulidad. ¿Regresar contigo? ¿Estás loco? Ya estoy abrumada manejando a nuestra hija. No tengo la energía para lidiar con alguien como tú. No pude evitar comentar lo extraño que era que todavía se refiriera a sus padres como papito y mami. Simplemente no es apropiado para alguien de su edad. Intentó cambiar de tema, sugiriendo que llevara a nuestra hija a quedarse con ellos. ¿No planeabas vivir con ella cuando primero me pediste que regresara? Desafié. Se equivocó. Claramente había olvidado sus propias mentiras. Yo nunca dejaría que mi hija se quedara con un padre tan despreciable. No vuelvas a contactarme, y si te presentas, haré que mi papá te arreste, le advertí. Su respuesta fue un sonido débil, quizás recordando la presencia intimidante de mi padre, pero colgué y bloqueé su número. Poco después, intentó contactarme usando un nuevo número, lo que me llevó a cambiar el mío por completo para cortarlo de una vez por todas. Más tarde, reconecté con Madison, quien se comunicó para disculparse por su ausencia. Me explicó que se habían mudado al campo y tenían problemas para establecer su conexión a Internet. Madison y su familia ahora residían en un área rural pacífica, y me invitó a visitarlos. Cuando fui a visitarlos por primera vez, quedé encantada con el entorno tranquilo, un lugar ideal para que un niño crezca. Durante mi visita, mi cuñado reveló que Terry y sus padres finalmente fueron desalojados de su condominio debido a deudas impagas y ahora enfrentaban dificultades financieras. Un contraste marcado con su estilo de vida anterior. Se sentía como una forma adecuada de justicia. Mientras tanto, he estado trabajando desde casa y viviendo cómodamente con mis padres. La flexibilidad de mi trabajo me permite trabajar desde cualquier lugar, así que pasé unos días relajantes en la casa de Madison. Consideré la posibilidad de mudarme más cerca de Madison en el futuro, optimista sobre lo que nos depara a mi hija y a mí, reflexionando sobre toda la situación. Comprar un condominio en un rascacielos de manera impulsiva mientras tu esposa está embarazada parece absurdo, a menos que seas extremadamente rico.
Es extraño arriesgarse tanto con un ingreso regular. En cualquier caso, me alegra que Madison esté libre de un esposo tan despreciable. Espero seguir disfrutando de mi vida pacífica, potencialmente mudándome cerca de Madison y su familia, donde todos se llevan bien, creando un ambiente feliz para mi hija. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, y mantente asombrado. Oficialmente transferí la casa a mis padres, plenamente consciente de que el divorcio se estaba volviendo inevitable. Con una actitud fría y sin sentimientos, Henry me señaló, exigiendo que me fuera mientras lanzaba insultos venenosos. Sus padres estaban cerca, y sus sonrisas aprobadoras revelaban su apoyo a sus crueles comentarios. A pesar de la hostilidad, mantuve la calma, ya que había estado lista para este momento desde hacía tiempo. Había empacado mis pertenencias mucho antes, preparándome para este día. Sin dudarlo un momento, salí, dejándolo sin saber las repercusiones que pronto surgirían. Mi nombre es Amy, y recientemente celebré mi 45 cumpleaños. Han pasado años desde que Henry y yo intercambiamos votos, y nuestros hijos han crecido y forjado sus propios caminos. Una vez fui una trabajadora de oficina ordinaria. Mi vida cambió cuando un amigo me presentó la enseñanza de cómo crear accesorios hechos a mano. Esta transición de un simple pasatiempo a una profesión ha sido transformadora, brindándome una inmensa alegría a través de mis interacciones con los estudiantes y el acto diario de crear. Aunque algunos puedan cuestionar la sabiduría de convertir una pasión en una carrera, yo encuentro una profunda satisfacción en ello. Henry y yo nos conocimos inesperadamente en mi antiguo lugar de trabajo, donde él estaba vinculado a una empresa cliente. Nuestros encuentros frecuentes en eventos laborales se desarrollaron en una relación más profunda, culminando en nuestro matrimonio por amor. Después de 4 años de alegría, recibimos a un hijo enérgico y saludable, quien desde entonces se graduó de una universidad prestigiosa y ahora está felizmente casado. Sin embargo, a pesar de los logros de nuestro hijo, Henry y yo hemos enfrentado luchas a lo largo de los años. El hombre cariñoso y amable con el que me casé gradualmente se transformó en alguien mucho más severo, volviéndose cada vez más exigente y tratándome más como a una sirvienta que como a una pareja igual. Sus expectativas cambiaban de un día a otro, convirtiendo nuestro hogar en un campo de batalla por asuntos triviales. A medida que sus estallidos verbales se intensificaban, comencé a anhelar un nuevo comienzo, desesperada por escapar del caos. Desafortunadamente, una hipoteca impaga me mantenía atada a nuestra situación actual. Para complicar las cosas aún más, Henry inexplicablemente renunció a su trabajo y ahora pasa sus días ocioso en casa, dejándome asumir todas las responsabilidades del hogar sola. La casa tiene un significado especial para mí, ya que utilicé mis ahorros para financiar sus recientes renovaciones. Es un testimonio de mis sueños y de mi arduo trabajo, un espacio moldeado por mi visión y esfuerzo. La amplia cocina, cuidadosamente diseñada, muestra mi buen gusto, aunque Henry contribuyó con algunas ideas para el diseño. Yo cubrí todos los gastos y me aseguré de que mis preferencias se realizaran. Construir esta casa fue tanto un desafío como un placer, encarnando todo lo que había imaginado. Desafortunadamente, la carga financiera resultó ser más pesada de lo anticipado, obligándonos a asumir un préstamo más grande de lo planeado. Asumir tal obligación financiera en nuestros años 40 se sentía abrumador, pero la perspectiva de la felicidad de nuestro nuevo hogar nos dio la fuerza para manejar la deuda. Sin embargo, Henry seguía insatisfecho. Su aporte solo se reflejaba mínimamente en el diseño final, y frecuentemente expresaba quejas, desestimando los gastos como desperdicio y como tirar el dinero. A pesar de sus quejas, elegí enfocarme en la alegría que traía nuestro nuevo hogar, intentando ignorar su descontento. Con el tiempo, las quejas de Henry se fueron volviendo más silenciosas y comenzó a expresar su frustración a través de comportamientos infantiles, como esparcir basura y hacer desorden para irritarme. A menudo me encontraba preguntándome cuándo cesaría finalmente este ciclo de conflicto. Unos meses después de mudarnos, mientras estos pensamientos giraban en mi mente, sonó inesperadamente el timbre. No esperábamos visitantes, lo que despertó mi curiosidad. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, Henry se levantó y corrió a abrirla él mismo, como si tuviera alguna idea de quién podría ser. Pronto, voces alegres y risas entraron desde la entrada. Cuando la puerta de la sala finalmente se abrió, me sorprendió ver a mis suegros, Willie y Catherine. Mi relación con ellos siempre había sido tensa. Desde el momento en que anunciamos nuestro matrimonio, habían sido distantes y críticos de mi origen, manteniendo un desapego incómodo, incluso en nuestro día de bodas. Sus visitas esporádicas desde entonces siempre me habían dejado insegura sobre cómo manejar cada encuentro. A pesar de la falta de comunicación reciente,
Su llegada repentina me dejó sintiéndome incómoda. Los saludé educadamente. Aunque un indicio de tensión flotaba en el aire, pasaron junto a mí sin decir una palabra, ignorándome de manera evidente e incluso empujándose contra mi hombro mientras exploraban la casa. Su envidia era palpable mientras admiraban la espaciosa y bien diseñada cocina. Mientras tanto, Henry disfrutaba de su atención, mostrándoles la casa con orgullo. Cuando regresaron, sus rostros reflejaban satisfacción, pero el estado de ánimo de Henry cambió drásticamente. Se volvió hacia mí con una expresión severa y me ordenó en voz alta que preparara té y bocadillos. Sorprendida por su demanda repentina, me apresuré a cumplir su pedido, siendo muy consciente del momento mientras me dedicaba a hacer el té y los bocadillos. A pesar de mis intentos de ser acogedora, los padres de Henry parecían insatisfechos. Willie se acabó rápidamente sus bocadillos y té, ofreciendo solo un breve cumplido sobre el interior de la casa. En medio de esto, Henry, sonriendo de orgullo, invitó a sus padres a mudarse con nosotros, apenas reconociendo mi presencia. Mientras escuchaban a Henry y se preparaban para irse, me quedé atrás, observando sus figuras en retirada. La distancia entre Henry y yo se sentía vasta, especialmente al verlo animado y alegre con sus padres, una vista que no había presenciado en mucho tiempo. Después de la invitación de Henry, sus padres comenzaron a visitar con más frecuencia. Lo que comenzó como unas pocas veces al mes rápidamente se convirtió en varias veces a la semana, y pronto estaban casi aquí todos los días. Con cada visita, sus críticas hacia mí aumentaban, y Henry no hacía nada para intervenir. En cambio, se volvía cada vez más acusador, expresando quejas incesantes sobre cómo supuestamente estaba molestando a nuestro hijo. En medio de los crecientes desafíos, me encontré incapaz de expresar mi frustración creciente, resignándome a constantes disculpas. Las visitas de mis suegros se volvieron más frecuentes, a menudo ocurriendo mientras yo estaba fuera. Henry y sus padres dejaban evidencia clara de sus actividades: latas de cerveza, botellas vacías y manchas de alcohol manchando nuestra nueva alfombra. A pesar de mis objeciones, nuestro hogar comenzó a apestar a alcohol y se sentía cada vez más descuidado. Las quejas de Henry sobre mis contribuciones se sentían particularmente irónicas, dado que él no hacía nada para ayudar en casa. Su juego también añadía otra capa de estrés. Los boletos de apuestas aparecían con frecuencia, resaltando los riesgos financieros y la futilidad de intentar explicar los peligros de su hábito. Las pérdidas eran particularmente dolorosas, ya que el dinero desperdiciado era producto de mis esfuerzos incansables. A medida que las visitas de mis suegros se volvían más frecuentes, a menudo programaban su llegada para cuando yo estaba fuera. Esto hacía cada vez más difícil para mí manejar la situación o afirmar algún control sobre el creciente caos y la incomodidad de nuestro hogar. Un día, cuando regresé inesperadamente temprano a casa, encontré a Henry y a sus padres cómodamente instalados en nuestra sala de estar. Los confronté, pero sus reacciones despectivas y actitudes sarcásticas dejaron claro que veían mi presencia como una molestia. Frustrada y estresada por su insolencia, reconocí que había llegado a mi límite. En lugar de ceder a mis emociones, decidí desarrollar una estrategia para manejar la situación de manera más efectiva. En medio de este caos, ocurrió un evento inesperado. Un día, cuando normalmente estaría fuera, mis suegros aparecieron sin previo aviso. Su sorpresa al encontrarme en casa era evidente. No pude evitar hacer un comentario sarcástico sobre su típico intento de evitarme, pero lo desestimaron mientras entraban con confianza a la casa. Henry los saludó con una sonrisa amigable y comenzó a darles un recorrido, llevándolos de la cocina al baño. Al ver su exhaustiva inspección, comencé a sentirme sospechosa. Parecía que había un motivo oculto detrás de su visita. Al salir, sus expresiones satisfechas sugerían que habían descubierto algo importante. Cada vez más curiosa y cautelosa, me pregunté por qué necesitaban examinar la casa tan de cerca y si había algo que sentían la necesidad de revelarme. Ya le había advertido a Henry que no se metiera en mis asuntos, enfatizando que no era de su incumbencia, pero su comportamiento indicaba que estaba ocultando algo. Como sospechaba, estaba tratando de manipular la situación. Aunque identificar sus intenciones exactas era complicado, mi mejor opción era observar en silencio y descifrar el escenario en evolución. Un día, después del trabajo, regresé a casa y me encontré con una vista impactante: un gran camión de mudanza estacionado frente a nuestra casa, con el logo Centro de Mudanzas en un lugar prominente. Henry estaba conversando con el conductor del camión y varios representantes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él desvió rápidamente la vista y se apresuró a entrar. Para mi asombro, mis suegros llegaron al mismo tiempo. Me saludaron de manera casual, como si nada estuviera mal, mientras Henry los recibía con entusiasmo, llevándolos adentro. El ambiente estaba cargado de tensión.
señalando que cambios significativos se avecinaban en nuestro arreglo habitacional. Al seguir a Henry y sus padres dentro, me sorprendieron los cambios drásticos en nuestro hogar. Los muebles familiares y pertenencias personales que una vez llenaron el espacio habían desaparecido, reemplazados por el mobiliario anticuado de mis suegros, como si ya se hubieran mudado. Sentada en el sofá, me encontré rodeada de sus sonrisas burlonas, exudando una sensación de triunfo. Su actitud dejaba claro que este cambio no era espontáneo, formaba parte de un plan cuidadosamente orquestado. Dividida entre la ansiedad y la determinación, elegí permanecer en silencio y observar qué sucedería a continuación. Los intercambios ansiosos de miradas entre mis suegros intensificaron la atmósfera ya cargada. No pasó mucho tiempo antes de que sugirieran que había algo importante que necesitaban discutir, insinuando motivos ocultos, preparándome y manteniendo una fachada de confianza. Escuché mientras Henry tomaba una profunda respiración y revelaba que había vendido la casa a sus padres. Luego propuso que nos divorciáramos, con sus padres asintiendo en acuerdo, sus sonrisas arrogantes reflejando su satisfacción al orquestar esta situación. A pesar de la impactante noticia, logré mantener la compostura, habiendo sospechado de sus maquinaciones todo el tiempo. Firmé rápidamente los documentos del divorcio, colocando mi anillo de boda sobre la mesa, y anuncié mi decisión de irme. Mis sospechas sobre el comportamiento engañoso de Henry y sus padres durante sus visitas frecuentes mientras estaba fuera me habían llevado a tomar medidas preventivas. Instalé cámaras de vigilancia en toda la casa, accesibles desde mi teléfono inteligente. Al principio, monitoreé sus interacciones casuales, pero no pasó mucho tiempo antes de descubrir grabaciones que confirmaron mis peores temores. En el vídeo, se veía a Henry y sus padres hablando felices sobre la venta de la casa. Impactada pero ahora completamente consciente de sus intenciones, comencé a planear cuidadosamente mis próximos pasos. Armada con evidencia de la vigilancia, empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, decidida a superar esta traición. Actuando con determinación, inicié la transferencia del préstamo de la casa de mi nombre al de Henry. Si tenían la intención de obligarme a salir de nuestro hogar compartido, solo parecía justo que asumieran los pagos de la hipoteca y todas las responsabilidades asociadas. Con un pago mensual de $3,800, una cantidad extraída de mi salario duramente ganado, tenía serias dudas sobre si Henry y sus padres, dadas sus situaciones laborales actuales, podrían manejar tal carga financiera. Decidida a cortar todos los lazos financieros, me abstuve de ofrecer cualquier ayuda. Ahora liberada de las cargas de esa relación, me mudé a un nuevo hogar bien organizado, amueblado con artículos nuevos, ansiosa por comenzar de nuevo. En un tranquilo día libre, disfrutando del lujo de dormir hasta tarde, mi relajación fue interrumpida abruptamente por el timbre de la puerta. Para mi sorpresa, Henry y sus padres estaban en mi umbral, sin ser invitados y sin ser esperados. Entraron sin esperar una invitación y colocaron un documento frente a mí, acusándome de alterar ilegalmente los términos del préstamo sin su consentimiento. Me quedé boquiabierta ante su audacia. Explicaron que poco después de que me fuera de la antigua casa, recibieron notificación del cambio de nombre del préstamo. Henry y sus padres, todos actualmente desempleados, estaban furiosos, alegando que no podían afrontar los altos pagos mensuales. En un arrebato acalorado, Henry insistió en que no cubrirían los costos. Intenté razonar con ellos, explicando las consecuencias de incumplir con el préstamo, incluyendo cómo las penalizaciones y los cargos por mora podrían aumentar significativamente su carga financiera. Henry escuchó, inicialmente escéptico, pero comenzó a comprender la gravedad de la situación. Cuando miró la información del préstamo en línea, el shock y la angustia se reflejaron en su rostro. Sugerí que era momento de que buscaran nuevas oportunidades laborales para comenzar de nuevo. Sus expresiones se volvieron aún más pálidas a medida que la realidad de su situación se hundía en ellos. Confesaron no tener ahorros ni activos, con Henry cargando con importantes deudas de juego y sin un ingreso estable. Suplicaron comprensión y asistencia, haciendo referencia a los años que habíamos pasado juntos. Sin conmoverme por sus súplicas, cerré firmemente la puerta, resuelta a distanciarme de cualquier intento de salvar la relación. Frustrados, me denunciaron a la policía, lo que finalmente llevó a su expulsión de mi propiedad, debido a sus dificultades financieras. Eventualmente se mudaron a un apartamento más asequible en las afueras de la ciudad, donde Henry logró conseguir un trabajo a tiempo parcial para mantener a su familia. Mientras tanto, mi vida continuó en equilibrio. Me enfoqué en mi trabajo y, en mi tiempo libre, comencé un blog sobre manualidades. El blog ganó tracción, llevando a un aumento sustancial en mis ingresos mensuales a medida que empezaron a llegar solicitudes para talleres y cursos.
No tenía intención de volver a casarme y estaba decidida a navegar por la vida en mis propios términos. Un día, me topé con un viejo libro de cuentas del hogar de los primeros días de mi matrimonio. Al pasar las páginas, los recuerdos de nuestras luchas financieras regresaron, con un renovado sentido de propósito. Decidí trazar un nuevo camino hacia la felicidad por mi cuenta. Después de reflexionar sobre el pasado, devolví el libro de cuentas a la estantería, lista para enfocarme en crear un futuro satisfactorio. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigue sorprendido.